Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un tema fascinante que nos propusiste, la humanidad de Jesús. Y para hacerlo nos hemos sumergido en un libro llamado Tocados con nuestros sentimientos. De Jean R. Surcher. Exacto, de Jean R. Surcher. Este libro es realmente una joya para comprender cómo el pensamiento cristiano ha abordado la naturaleza humana de Jesús a lo largo de la historia. Totalmente. Y lo interesante es que el libro no solo nos da una perspectiva histórica, sino que también nos desafía a reflexionar sobre la relevancia de este tema para nuestra propia vida. Yo sé. Exactamente. Y no podemos dejar de mencionar el prefacio, ¿verdad? Sí. Escrito por Kenneth Wood, Claro. que ya te da una pista de la profundidad de este tema. D. Wood comparte su propia experiencia personal. Ajá. Cómo creció creyendo que Jesús tenía la misma herencia humana que cualquier otra persona. Y eso me lleva a una pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿no? ¿Qué significa realmente que Jesús haya sido humano? Compartía nuestras mismas limitaciones y debilidades. Sintió las mismas emociones que nosotros. Son preguntas fascinantes. Y para empezar a desentrañarlas, es importante entender que el debate sobre la naturaleza humana de Jesús se remonta a los primeros siglos del cristianismo. Wow. Al principio, la atención se centraba en quién era Jesús, en su identidad. Claro, definir si era el Mesías, el Hijo de Dios. Exactamente. Pero luego la discusión se desplazó hacia su relación con Dios. Pablo y Juan, por ejemplo, abordaron esta cuestión en sus cartas. En Filipenses 2.7-8, Pablo describe a Jesús en semejanza de hombre y hallándose en la condición de hombre. Y Juan, en su evangelio, afirma que el Verbo se hizo carne. Son frases realmente poderosas. Nos muestran que ya desde los primeros cristianos se estaban lidiando con la complejidad de la naturaleza de Jesús, tanto divina como humana. Así es. Y estas primeras discusiones allanaron el camino para un evento histórico, el Concilio de Nicea, en el año 325 de CC, donde se afirmó la divinidad de Jesús. O sea que la iglesia primitiva primero resolvió la cuestión de su divinidad. Correcto. Sin embargo, esto abrió otro debate fundamental. ¿Y qué hay de su humanidad? Aquí es donde entra el Concilio de Calcedonia, en el año 451 de Bondesa, que abordó el tema de las dos naturalezas de Jesús, humana y divina. Espera, dos naturalezas. Podríamos profundizar un poco más en este concepto. Claro, la idea de las dos naturalezas se refiere a la creencia de que Jesús era completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Esta doctrina buscaba conciliar las enseñanzas bíblicas sobre la divinidad y la humanidad de Jesús. Entiendo. Pero me imagino que esa idea generó muchos debates y controversias a lo largo de la historia. Por supuesto. De hecho, algunos teólogos del siglo XX, como Oscar Coleman y Emil Brunner, cuestionaron la idea de las dos naturalezas. Argumentaron que era más un problema filosófico griego que una enseñanza bíblica. Es interesante cómo estos teólogos desafiaron un dogma tan arraigado en el cristianismo. Y lo más fascinante es que no fueron los únicos. Varios teólogos modernos, como Karl Barth, Emil Brunner, Rudolf Bultmann, Oscar Coleman y J.D.T. Robinson, propusieron una visión aún más radical. Creían que Jesús tenía una naturaleza humana afectada por la caída. Es decir, que experimentaba las consecuencias del pecado de Adán como cualquier otro ser humano. Wow, eso sí que cambia las cosas. Podríamos explorar un poco más esta visión de la naturaleza caída, porque si Jesús era Dios, ¿cómo podía estar afectado por el pecado? Es una excelente pregunta, y para entenderla mejor, tenemos que analizar las ideas de estos teólogos con más detalle. Me parece perfecto. Continuemos esta inmersión en la siguiente parte. Retomemos nuestra conversación sobre la naturaleza caída de Jesús. Para entender mejor este concepto, quiero compartir una cita de Karl Barth, A ver, uno de los teólogos más influyentes del siglo XX. Él escribió: Jesús no era un hombre pecador, pero interior y exteriormente su situación era la de un hombre pecador. Llevaba inocentemente la culpa de lo que Adán y todos nosotros en Adán hemos sido culpables. Es una frase muy poderosa. Me impacta la idea de que Jesús, a pesar de ser divino, experimentaba las consecuencias del pecado como cualquier otro ser humano. Exacto. Y esta visión de la naturaleza caída tiene implicaciones profundas para comprender el sacrificio de Jesús. ¿en qué sentido? Si Jesús realmente compartía nuestras debilidades y limitaciones, entonces su sacrificio en la cruz adquiere una dimensión aún más profunda. No se trata solo de un Dios distante que decide morir por nosotros, sino de alguien que realmente comprende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras tentaciones. Es una imagen conmovedora, sin duda. Un Jesús que se identifica con nuestra fragilidad humana. Precisamente. Y otro teólogo que exploró esta idea fue J.T. Robinson.
Él argumentó que la teología tradicional ha dudado en aceptar las implicaciones completas de que Jesús tenga una naturaleza humana caída. ¿Por qué crees que ha habido esa resistencia? Bueno, algunos teólogos temen que al afirmar que Jesús tenía una naturaleza caída, se esté insinuando que Jesús pecó, lo cual contradice la doctrina de la impecabilidad de Cristo. Claro, entiendo la preocupación. Pero es posible conciliar la idea de la naturaleza caída con la impecabilidad de Jesús. Es un debate complejo. Y aquí es donde el libro que estamos analizando, Tocados con nuestros sentimientos, nos ofrece una perspectiva interesante. Recuerda que el prefacio mencionaba un debate dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la naturaleza humana de Jesús. Sí, me quedé con la intriga. ¿Qué postura tomaron los adventistas? Lo sorprendente es que los pioneros adventistas estaban entre quienes creían en la naturaleza caída de Jesús, incluso cuando esta visión era considerada herética por gran parte del cristianismo. ¡Wow! No me lo esperaba. ¿Y por qué los adventistas adoptaron esta postura? Bueno, ellos se basaban en las enseñanzas de Ellen G. White, una de las figuras más importantes del adventismo. White escribió extensamente sobre la humanidad de Jesús y sus escritos son claves para comprender el debate dentro del adventismo. Entiendo. ¿Y qué nos dice Ellen G. White sobre este tema? Para White, el debate sobre si Jesús tenía una naturaleza prelapsaria o poslapsaria era en realidad una distracción. ¿Una distracción? No entiendo. Ella creía que enfocarse demasiado en este debate técnico nos alejaba del punto central, la humanidad tangible y real de Jesús. Ya veo. Para ella lo importante era comprender que Jesús realmente experimentó la vida humana en toda su complejidad, con sus alegrías, sus tristezas, sus tentaciones. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante. White enfatiza que Jesús, aunque divino, experimentó las mismas pruebas y tentaciones que nosotros. Incluso las tentaciones que provienen de nuestra naturaleza caída. Sí, ella lo expresa de una manera muy poderosa. Fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En otras palabras, Jesús, a pesar de ser divino, comprendió nuestras luchas, nuestros dolores y tentaciones a un nivel profundamente personal. Eso es realmente conmovedor. Significa que Jesús realmente se identificó con nosotros en nuestra condición humana, con todas sus fragilidades. Precisamente, y este punto es crucial para entender la profundidad de su sacrificio. White incluso va un paso más allá y sugiere que la victoria de Jesús sobre la tentación tiene un significado especial para nosotros. ¿En qué sentido? Ella argumenta que la victoria de Jesús demuestra que nosotros, a través de su poder, también podemos vencer las tentaciones que enfrentamos. ¡Wow! Es un mensaje de esperanza increíble. Saber que alguien pasó por las mismas pruebas que nosotros y salió victorioso nos da fuerza para seguir adelante. Totalmente. Y aquí hay otro punto fascinante que encontramos en los escritos de Ellen G. White. Ella habla de cómo la experiencia humana de Jesús, incluyendo su sufrimiento, lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote. Espera, sumo sacerdote, ¿podrías explicarme esa conexión? Claro. La figura del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era la persona encargada de interceder por el pueblo ante Dios, ofreciendo sacrificios por sus pecados. White argumenta que al experimentar la vida humana en toda su plenitud, Jesús pudo comprender perfectamente nuestras debilidades y necesidades. Ya veo. Es como si, al compartir nuestra condición humana, Jesús se convirtiera en el mediador perfecto entre Dios y nosotros. Exactamente. Y por eso, su sacrificio en la cruz tiene un significado tan profundo. Él se entregó a sí mismo por nosotros, habiendo experimentado de primera mano las mismas luchas que enfrentamos a diario. Es una imagen muy poderosa, sin duda. Pero volviendo al debate dentro del adventismo, ¿cómo se explica el cambio de perspectiva que mencionaste antes? ¿Por qué algunos líderes se alejaron de la idea de la naturaleza caída de Jesús? Bueno, según el libro, algunos líderes adventistas comenzaron a preocuparse de que la idea de una naturaleza caída pudiera implicar que Jesús era pecador. Claro, entiendo la preocupación. Si Jesús pecó, entonces no podría ser nuestro Salvador. Exacto. Y es aquí donde la interpretación de los textos bíblicos y los escritos de Ellen G. White se vuelve crucial. Algunos argumentaron que ella, aunque reconoce la plena humanidad de Jesús, también enfatiza su impecabilidad. Es decir, que Jesús, aunque experimentó tentaciones como nosotros, nunca se vio al pecado. Precisamente. Y este punto es central para la fe cristiana. Entonces, podemos decir que la controversia sobre la naturaleza humana de Jesús en el adventismo gira en torno a la interpretación de ciertos pasajes y cómo equilibrar la humanidad de Jesús con su impecabilidad. Sí, esa es una buena síntesis. Y es un debate que sigue abierto hasta el día de hoy. Interesante. Me pregunto qué implicaciones tiene este debate para la vida del creyente común. ¿Cómo afecta nuestra comprensión de Jesús y su sacrificio?
Esa es una pregunta clave y justo ahí es donde nos vamos a sumergir en la última parte de nuestra inmersión, ¿te parece? Por supuesto. Me muero de ganas de seguir explorando este tema. Bueno, retomando nuestra inmersión en la humanidad de Jesús, me quedé pensando en algo que mencionaste antes, la importancia de este debate para la vida del creyente común. ¿Cómo impacta realmente nuestra comprensión de Jesús y su sacrificio en nuestro día a día? Es una pregunta fundamental. Para muchos, aceptar plenamente la humanidad de Jesús con todas sus implicaciones nos acerca a Él de una manera única. Ajá. ¿Podrías explicarnos un poco más esa idea? ¿Cómo nos acerca a Jesús el comprender su lado humano? Imagina esto. Un Jesús que no solo comprende intelectualmente nuestras luchas, sino que las ha vivido en carne propia. Un Jesús que ha sentido la misma tentación, el mismo cansancio, la misma tristeza que nosotros. Es una imagen conmovedora. Un Jesús que se identifica con nuestro dolor, con nuestra fragilidad. De pronto deja de ser un personaje lejano y se convierte en alguien cercano, que realmente nos entiende. Exactamente. Y esto nos lleva a una comprensión más profunda de su sacrificio. Su muerte en la cruz no fue solo un acto simbólico, sino la culminación de una vida entregada por completo a la humanidad. Una vida que abrazó nuestra condición humana en todas sus dimensiones. Entonces, podríamos decir que la humanidad de Jesús hace que su sacrificio sea aún más real, más tangible para nosotros, que nos permite conectar con Él a un nivel más profundo. Sin duda. Y no solo eso, también nos abre las puertas a una relación más íntima con Él. No se trata de adorar a un Dios distante e inalcanzable, sino de acercarnos a un amigo, a un hermano que nos comprende a un nivel profundo. Me gusta esa imagen. Jesús como un amigo que nos comprende, que camina a nuestro lado en medio de las dificultades. Un amigo que sabe exactamente lo que estamos pasando porque él mismo lo vivió. Y al reconocer su humanidad, podemos encontrar consuelo y fortaleza en su ejemplo. Él nos muestra que es posible vivir una vida plena y significativa, incluso en medio del sufrimiento y la tentación. Es un mensaje poderoso de esperanza. Sabe que Jesús venció las mismas pruebas que enfrentamos, nos da la seguridad de que nosotros, con su ayuda, también podemos superarlas. Precisamente. Y aquí es donde la fe juega un papel fundamental. No se trata de comprender todos los detalles teológicos sobre la naturaleza de Jesús, sino de confiar en su amor y en su poder para transformarnos. Entonces, ¿dirías que este debate sobre la humanidad de Jesús, más que una cuestión doctrinal, es una invitación a profundizar en nuestra relación personal con Él? Absolutamente. Al final, lo importante es que nos acerquemos a Jesús con un corazón abierto, dispuestos a aprender de su ejemplo y a recibir su gracia transformadora. ¡Qué increíble viaje a través de la historia del pensamiento cristiano! Hemos explorado debates teológicos complejos, pero al final lo que realmente importa es cómo la humanidad de Jesús nos impacta a nivel personal. Así es. Y te invitamos a que sigas explorando este tema por tu cuenta. Lee el libro Tocados con nuestros sentimientos, profundiza en los escritos de Ellen G. White y sobre todo busca una relación más cercana con Jesús, el amigo que nos comprende y nos ama incondicionalmente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.